Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Parra y este es el trabajo de la competencia 1 de la asignatura de educación virtual. Bueno, mi propósito con este video es cómo evidenciar un poco los conceptos que me parecieron más relevantes para entender cómo la evolución de la educación virtual. Entonces, en primer lugar, quiero pues como presentar que la educación en sí misma ha afrontado, yo creo que como cualquier otra disciplina, un proceso de evolución gracias, digamos, como a influencias externas y también a propios procesos internos. Entonces, yo creo que uno de los aspectos más importantes que hizo que la educación cambiara, la educación entendida de manera tradicional cambiara, y se empezara a generar el debate hacia una posible educación a distancia, es el tema como de la cobertura, ¿no? Llegar a aquellas personas que por su ubicación geográfica o por sus ocupaciones, por ejemplo, en mi caso laborales, tenemos dificultades para inscribirnos o capacitarnos en procesos de formación que son 100% presenciales, y en la medida que nuestras obligaciones pues nos impiden disponer de un tiempo que sería necesario para lograr esos estudios adecuadamente. Entonces, la educación a distancia en un primer momento yo creo que surge por el tema de cobertura como principal factor, llegar a más personas que quieren y que necesitan ser capacitadas, ¿no? Para cualificarse laboralmente o para ascender dentro de una misma organización, mejorar su calidad de vida, perdón, en un término muy general, ¿no? Entonces, sería como un primer punto. Entonces, como nos presentaba en las lecturas, es como que el primer tipo de educación a distancia lo que pretendía era como, o lo que pretendió fue enviarle a los estudiantes en ese modelo una serie de recursos, pero eran recursos físicos. O sea, ahí nos mencionaban el tema del correo. Se le entregaba como un paquete, según lo que yo entendía, a los usuarios, y lo que tenía que hacer la persona era, a partir de esas lecturas, o principalmente texto físico, realizar unas actividades y cumplir como con unos objetivos de formación. Y esos materiales a su vez los tenía que enviar, me imagino que por el mismo sistema de comunicación, que era el correo pues físico, ¿no? Eso como en primer punto. Ya en un segundo momento pues mencionan que lo que cambió fue básicamente los tipos de insumos que se le enviaron a las personas. Se amplió un poco, pasamos de un texto físico solamente como a material ya un poco más multimedia, como videos, como audios, pero en la misma medida como que todo era enviado y recibido en momentos diferentes. Entonces eso sería como un segundo momento ahí que quisiera como resaltar de lo que entendí de las lecturas. Y ya finalmente creo que es como a lo que me refería con las influencias externas a la educación, y es el tema del auge de la internet, ¿no? Digamos como el impacto que ha tenido la informática, la tecnología, y en este caso la web, en lo que es el pensar el proceso educativo. Entonces, cuando al finalizar el siglo XX, ya en la década del 90, cuando empieza a surgir ya globalizarse el internet, el acceso, la facilidad de acceso al internet, entonces como lo que yo entiendo es que empezó a usarse esas tecnologías en los procesos formativos como para facilitar, complementar, profundizar y hacer como aumentar en alguna medida la calidad de esos procesos formativos a nivel de distancia. Entonces, en el caso de la web, yo creo que el proyecto de educación virtual, que hace precisamente referencia a la incorporación de lo que hoy en día se conoce como las TIC en la educación, es como con el surgimiento de lo que en algunos textos se ha mencionado como la web 2.0, ¿no? Que es la internet o la web social, donde ya los usuarios pueden interactuar y no solo como que consumir una información, sino que también producirla y incluso interactuar de manera activa con otros usuarios. Entonces, yo creo que lo que hace la educación es precisamente como
incorporar esas tecnologías para favorecer los procesos de aprendizaje de las personas que tienen dificultades de acceso por su ubicación o por sus tiempos, por sus diferentes obligaciones. Entonces, la educación virtual como tal implica incorporar entonces en esta medida las TIC, el uso de la Internet, al proceso formativo de los seres humanos. Entonces, cuando sucede eso, yo creo que también hay como un cambio en la forma en que se concibe la educación como tal, ¿sí? Porque tradicionalmente la educación se entendía como un proceso lineal en donde hay como un profesor, pues precisamente, que es como el que tiene el saber, que tiene el conocimiento y que de una u otra forma, dentro de una aula de clase, lo que hace es replicar ese conocimiento, formar a los estudiantes, y en esta medida es como tiene un rol más directivo, y la comunicación en gran medida es unidireccional, del docente hacia el estudiante, y el estudiante en gran medida es como un sujeto que asimila conocimientos o almacena en gran medida. Entonces, digamos que en la educación virtual y con la web 2.0 lo que se permite es entender que hay un cambio en los procesos de comunicación entre los seres humanos, y también que el proceso de formación en sí mismo cambia, ¿sí? La única forma de aprender no es con un profesor y en un contexto de una clase. En realidad, lo que plantea el Internet es la posibilidad de que en la formación, la capacitación de los seres humanos se pueda extender a otros entornos. En esa medida sería como un entorno virtual, una plataforma virtual, como la que usa la universidad, o por ejemplo el Blackboard, o el mismo Moodle, ¿no? Que también incluso es una plataforma gratuita, con menos recursos visuales y demás, pero en cierta medida es una herramienta que existe para poder hacer esos procesos formativos. Entonces, lo primero es entender que creo que en la educación virtual cambia los roles entre profesores y estudiantes. Entonces ya el profesor como tal no es una autoridad, no es entendido como una autoridad, si bien obviamente es una persona que se ha formado previamente, que tiene unos conocimientos, que tiene unos títulos, tiene una experiencia también en el área, en la disciplina que esté formando. Digamos que su principal función no es el proceso de enseñar, de impartir un conocimiento, sino que creo que lo que incluso cambia como su denominación. En algunos textos se plantea, por ejemplo, el concepto más de tutor, ¿no? Que es como la persona que guía a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. En cierta medida, el proceso de aprendizaje en los contextos virtuales es un proceso, en primer lugar, que implica mucha autonomía del estudiante, creo. La persona tiene que estar automotivada para aprender, entender que la educación a distancia y en esta medida virtual, el e-learning que llaman, implica que la persona quiera aprender, ¿sí? Tenga una motivación hacia el aprendizaje, que no esté esperando, como en el modelo tradicional, una persona que esté al tanto suyo, que le esté recordando, sino que por el contrario es una persona que autogestionan en cierta medida, que demuestra no solo con el decir, sino también con el hacer, la autogestión, la necesidad o el gusto por aprender nuevas cosas, por investigar, porque digamos que la Internet, una de las grandes posibilidades que abre es el acceso inmediato a grandes cantidades de información. Entonces el estudiante ya no tiene ninguna limitante que le impida pues no conseguir información respecto a algún tema, por más específico que sea. Entonces tiene que tener la necesidad de querer aprender, y digamos que también como se requiere él para la comunicación, la plataforma, es una persona que tiene que tener también como mucho, al menos un conocimiento y un manejo mínimo de los medios tecnológicos. Una persona que no tenga un conocimiento básico de internet, de unas plataformas virtuales, de unos navegadores, se le va a complicar la adaptación al proceso formativo. Entonces, en cierta medida también implica que
la educación virtual demanda en el estudiante ciertas como disposiciones hacia el proceso de aprendizaje, demanda más autonomía, y algo que me parece muy importante también, el tema de que el fortalecimiento de los procesos metacognitivos del estudiante, y el desarrollo, que me pareció también importante resaltar, el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no? De entender que está la necesidad de no solo replicar una información, unos textos, unas guías, unos videos, unas fuentes de información, sino también generar procesos reflexivos de análisis, de síntesis, de evaluación de la información, y a partir de eso crear nuevo conocimiento, gestionar nuevo conocimiento, no solo de manera individual, sino también, por ejemplo, con sus propios compañeros, en el caso de la especialización, en los trabajos grupales y demás otras cosas, también en colaboración con él o los profesores tutores que se estén a cargo, con los que se tenga o se quiera o se pueda también pues desarrollar ese tipo de procesos formativos. Entonces, como que sintetizando, la educación virtual es como el último eslabón que existe de la educación a distancia, y es como posibilitada por el surgimiento y del internet y de la web 2.0. En esta medida pues modifica la noción tradicional de lo que es educar, de lo que es aprender, de lo que es enseñar, y lo que tienen que ser los roles de estudiantes y de profesores en cierta medida. Y pues digamos que cuál sería como el futuro de la educación virtual. Pues bueno, principalmente tomando como recurso el video de Oppenheimer, nos presentaba el tutor. O sea, ahí nos mencionaban, pues me llamó la atención a mí principalmente el énfasis como precisamente que la educación virtual está pasando como también por una evolución en sí misma, que me parece interesante que mencionaban que, por ejemplo, muchos de los modelos educativos virtuales actuales que tienen algunas deficiencias, ¿no? Que obviamente en la medida que se vaya pasando el tiempo y que vayan mejorando los procesos, se tienen que ir disminuyendo. Entonces, él mencionaba el tema, por ejemplo, las dificultades, por ejemplo, que pueden tener las instituciones y los docentes a la hora de asegurar, por ejemplo, que los estudiantes, los que están matriculados, son quienes efectivamente están realizando el proceso formativo y están haciendo las entregas. Ese sería como, yo creo que la educación al futuro tiene que mirar un poco a enfocarse también en disminuir ese tipo de dificultades. Un aspecto importante es como también entender, por ejemplo, cuáles son también, mejor dicho, hay que hacer como un análisis de cuáles son las ventajas y las limitaciones de la educación virtual. Entonces, dentro de esas limitaciones que se ve, me imagino que serían hacia dónde va la educación, cada vez tratando de disminuir esas limitaciones. Una sería, por ejemplo, garantizar que la educación virtual permita el desarrollo adecuado de ciertas competencias, ¿cierto? Entonces, nos mencionaba ahí que, por ejemplo, la educación virtual sirve principalmente para conocimientos o para tipos de educación que son más bien informativas, ¿no? Entonces, sería interesante ver cómo es posible ir modificando, ir complementando los modelos pedagógicos de la virtualidad para que vayamos avanzando, se vaya avanzando hacia espacios en donde la educación virtual también pueda ser una opción para desarrollarse también, no solo a nivel informativo, sino también formativo, e incluso, ¿por qué no, a nivel transformativo, ¿no? Ahí nos mencionaba los profesores en el video que ellos pensaban que en la educación transformativa solo era posible como en espacios también que requieran como una presencialidad y otro tipo de recursos y estrategias, y como también unos roles diferentes de estudiante y docente. Entonces sería, yo creo que uno de los retos de la educación virtual también es, ¿por qué no lograr
posibilitar que los seres humanos podamos, mediante estas metodologías de educación, acceder a procesos también que sean formativos y transformativos. La medida que, digamos que la educación virtual en gran medida sí, por decirlo de alguna forma, democratiza el acceso a la educación, la medida que amplía cobertura y en cierta medida es más económico. En realidad los programas de formación virtual también tienen esa característica, y es que son más económicos que los procesos de educación presencial. Entonces, también como que a futuro, por ejemplo, nos mencionaban el B-Learning, es como también como mezclar como aspectos positivos de lo que es la educación presencial con la educación virtual. Entonces sería como también como tener la posibilidad de complementar los procesos de formación netamente virtuales también con algunas instancias que sean cortas y que sean presenciales, en las cuales se puedan también abordar o desarrollar a ciertos niveles competencias específicas, que me imagino que son las que ya se refieren con el término de educación formativa y transformativa. Entonces creo que eso es como una de las rutas hacia donde se dirige la educación virtual, ¿no? La educación virtual en sí misma no es un modelo terminado, sino que precisamente está como en constante desarrollo, y en esa medida tiene como muchas posibilidades, en la medida misma que también la tecnología va avanzando, va aumentando, y ese es uno de los grandes recursos de la educación virtual. Creo yo que también hay que hacer grandes esfuerzos, tanto en las instituciones como en los países como tal, en aumentar la calidad, ¿no? En hacer esfuerzos importantes para aumentar la calidad de la educación, y en esa medida pues se requiere obviamente para desarrollar las mejores plataformas, mejores recursos, y que permitan en gran medida capacitar de mejor forma pues a los estudiantes, que en este caso somos los principales beneficiados con este tipo de modalidad educativa. Entonces, pues bueno, como que a grandes rasgos creo yo que esos son algunos de los aspectos más importantes de la evolución de la educación y de la educación virtual, hasta llegar de la educación a distancia, perdón, hasta llegar a la educación virtual. Entonces, agradecer y nada, espero entonces las retroalimentaciones que considere el profesor pertinentes. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un feliz fin de semana.